Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña el doctor Javier Guzmán Urbiola. Él es subdirector de Patrimonio Artístico Inmueble, con quien platicaremos de una obra extraordinaria. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y doctor, entre la extraordinaria obra que nos dejó Teodoro González de León hay una muy particular porque se tiene un tiempo finito para poderla conocer, para poderla experimentar, y se trata de este cubo transitable. Por favor, cuéntenos de qué se trata. Bueno, en efecto, es muy singular porque a Teodoro González de León le encargaron hacer, grandes corporativos, museos, embajadas, etcétera, pero nadie se había acercado a él a ofrecerle hacer una escultura transitable, una escultura visitable, efímera, como bien lo adelantas tú. Entonces, claro, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde me honro en trabajar, le hicieron esta propuesta. Se inauguró la escultura el día 29 de septiembre y estará expuesta un mes en el Museo Tamayo, en el patio central, de modo tal que muchísimas gracias por la invitación, lo reitero, y invitemos al público a que visite esta obra realmente, como tú lo dices, singular. Y resulta, desde luego, muy especial el que sea unos días después de su muerte. Resulta también muy especial que sea en este recinto que dibujó de la mano también de Abraham Sabludowski, el Museo Tamayo. Así es que hay varios elementos que hacen único esta oportunidad. Claro, nosotros nos acercamos, María Cristina García Cepeda, la directora general del INBA, y un servidor, a proponerle esto al arquitecto González de León. Hace cerca de un año escasamente. Él, aunque cumplía 90 años, gozaba de una excelente salud y una gran vitalidad, y nadie se imaginaba esta terrible noticia. En la víspera, todavía trabajó de su muerte. Caramba, 15 días antes de la inauguración de la escultura, en la cual estuvo muy involucrado, apasionadamente involucrado, muy contento, falleció, por desgracia, y ya no pudo estar ahí con nosotros, ¿no? Y en efecto, es un espacio que él proyectó con el arquitecto Abraham Sabludowski, de modo tal que sí se reúnen una serie de episodios, la escultura efímera, el espacio donde se montó, desgraciadamente su muerte, para que invitemos al público a visitarla. Y esto también, doctor, nos da una oportunidad de conocer una faceta poco conocida, pero sí muy rica de Teodoro González de León. A él a veces le incomodaba que solo lo llamáramos arquitecto. Él se decía ciudadano universal, él se decía un artista multifacético, y recordemos estas obras que hizo de la mano con la Casa Tane, toda oportunidad que tenía para bocetar, para esculpir, justamente también aquí se ve presumido, ¿no? Lo que más le gustaba al arquitecto González de León era proyectar, ¿sí? Dibujar, y como bien lo dijo el arquitecto Felipe Leal, por ejemplo, era un hombre del Renacimiento, ¿no? Proyectaba arquitectura, diseñaba escultura, pintaba, expuso su pintura en el Museo Tamayo, hacía escultura, expuso su escultura en la Casa Lam, y leía, era un gran melómano, leía una barbaridad, de modo tal que sí es una pérdida enorme, pero es una dicha, ¿sí?, poderlo celebrar con tantas y tantas cosas que hizo. Doctor, ¿cómo nos podemos acercar a esta obra? ¿Cómo recomienda simplemente entrar en contacto con ella? Bueno, no es frecuente poder visitar una escultura, poder transitar por ella, poderse involucrar con una pieza de este tipo. Yo he visto que han estado pasando imágenes, ¿no? Yo recomendaría, no solo transitarla por el espacio que está marcado para hacerlo, ¿no? Esta tarima que corta, digamos, transversalmente los dos vértices definidos por la estructura del cubo, ¿no?, de madera, ¿no? Transversalmente está esta tarima, sino fijarse en sutilezas, porque así era el arquitecto González de León. El trayecto de la tarima, el trayecto del transcurso, ¿sí?, parte 60 centímetros arriba de la base cero de la escultura. Bien. Esto implica que cuando uno va a cruzar por la escultura,
ve uno, digamos, un pasillo reflejado con unos cristales espejos que él quiso colocar, de modo tal que es como la entrada a una caverna, la sugerencia de una caverna. Pero esto se sugiere por esa altura. Mediante uno va transitando, esa altura se va subiendo, sí, naturalmente nosotros vamos bajando, y al cruzar la mitad esto se abre con esta sugerencia de estas líneas estructurales de un paraboloide, ¿no? Esto es muy lindo, esto es muy, muy lindo, ver los reflejos, ver la estructura, sentir esta sensación. Eso es lo que quería sugerir Teodoro, ¿no? Fijarse en la madera, fijarse en los ensambles japoneses. Esto es precioso, ¿no? Todo el mundo entiende que es un simple machembrado, ¿sí? Que lo hace cualquier carpintero. Pero bueno, los machembrados de madera pueden tener una sofisticación enorme, claro, y los ensambles japoneses, esto es lo que hacen, reforzados con tornillería, placas de acero, etc. Hay un dato significativo que a él le encantaba repetir cuando nos acompañaba en el taller a diseñar todos los detalles, ¿no? Con 2 tablones de 360, ¿sí?, y 2 pulgadas, y un ensamble japonés, logró hacer alturas de 6 metros en esta escultura. Es un cubo de 6 por 6 por 6 de altura. O sea, para que tu público tenga dimensión de esto, estamos hablando de una planta baja y un nivel de una casa-habitación, pero en una escultura y dentro de un patio. Bien. Bueno, esto es bien lindo, extraordinario, ¿no? Pues, doctor, muchísimas gracias por traernos esta invitación y estoy seguro que pues ahí, desde luego, habrá calado en la audiencia y estarán visitándolo de aquí al 29 de octubre. Muchas gracias. Al contrario, excelente noche.